Hay momentos en la vida donde el cielo parece volverse de plomo y Dios parece guardar silencio. Momentos donde miras al vacío que dejó esa persona que amabas y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Te voy a contar algo que quizás no quieras escuchar, pero que necesitas saber. A veces Dios te quita a alguien no porque te haya abandonado, sino porque te está salvando de un dolor aún mayor que todavía no puedes ver. Esta es la historia de Esperanza, una mujer que perdió todo lo que amaba en una sola noche y descubrió que Dios estaba escribiendo su milagro con tinta de lágrimas. Era octubre cuando conocí a Esperanza. La encontré sentada a los escalones de la iglesia del pueblo. Sus manos arrugadas sostenían una fotografía desgastada. El viento del otoño jugaba con su cabello gris mientras sus ojos, esos ojos que habían visto tanto, miraban hacia el horizonte como buscando respuestas en las nubes. Me senté a su lado sin decir palabra. A veces el silencio abraza mejor que las palabras. Después de unos minutos, ella suspiró profundamente y comenzó a hablar, como si hubiera estado esperando años para contar su historia. ¿Sabes qué es lo más difícil de perder a alguien que amas?, me preguntó sin apartar la vista del cielo. No es el vacío que dejan. Es no entender por qué Dios permitió que se fueran cuando más los necesitabas. Su voz temblaba como las hojas secas bajo nuestros pies. Yo perdí a mi esposo Miguel y a mi hijo Daniel la misma noche. Una sola noche bastó para que mi mundo se derrumbara como un castillo de naipes. Hace 30 años, Esperanza vivía en una casa humilde en las afueras del pueblo. Era una casa pequeña, de esas que huelen a café recién hecho por las mañanas y a tierra mojada cuando llueve. Miguel, su esposo, era carpintero. Sus manos sabían transformar la madera muerta en muebles que parecían tener alma. Daniel, su único hijo, acababa de cumplir 19 años y soñaba con ser médico. Era el orgullo de sus padres, el primero de la familia que iría a la universidad. La vida no era fácil, pero era hermosa. Cada domingo después de misa, la familia se sentaba bajo el viejo roble del patio a compartir el almuerzo. Miguel tocaba la guitarra mientras Daniel cantaba esas canciones viejas que hablan del amor y la esperanza. Esperanza los miraba y sentía que no necesitaba nada más. Dios le había dado todo lo que su corazón podía desear. Pero hay tormentas que llegan sin avisar, como ladrones en la noche. Era el 15 de noviembre. Recuerda Esperanza la fecha como si estuviera grabada con fuego en su memoria. Miguel y Daniel habían salido temprano esa mañana hacia la ciudad. Daniel tenía una entrevista importante en la universidad para una beca y Miguel lo acompañó porque el camión viejo a veces fallaba en el camino. «Volvemos para la cena», le dijo Miguel besándola en la frente. «Prepara ese guiso que tanto nos gusta». Esperanza pasó el día preparando la cena especial. Compró los mejores ingredientes que pudo permitirse, hasta horneó un pastel. Quería celebrar. Tenía el presentimiento de que Daniel conseguiría esa beca. Mientras cocinaba, cantaba esos himnos antiguos que su madre le había enseñado. La casa olía a especias y esperanza. Las 6 de la tarde llegaron, y ellos no. Las 7, las 8, las 9. El guiso se enfrió en la estufa. Las velas que había puesto en la mesa se consumieron hasta ser solo charcos de cera. A las 10 de la noche, escuchó el motor de un auto deteniéndose frente a su casa. Corrió hacia la puerta con el corazón latiendo de alegría. Pero no eran ellos. 2 policías estaban parados en su puerta. Sus rostros decían todo lo que sus bocas no se atrevían a pronunciar. «Señora Esperanza», comenzó uno de ellos quitándose el sombrero. En ese simple gesto de respeto, Esperanza sintió que el mundo se detenía. Hubo un accidente. Un camión perdió los frenos en la curva del diablo. Su esposo y su hijo. No necesitaron terminar la frase. Esperanza cayó de rodillas en el umbral de su puerta. El grito que salió de su garganta no era humano, era el sonido de un alma partiéndose en dos. Los vecinos salieron de sus casas, pero ella no los veía. Solo podía ver la guitarra de Miguel en la esquina de la sala y los libros de medicina de Daniel sobre la mesa. Objetos que de pronto se habían convertido en fantasmas. Los días siguientes fueron borrosos. El funeral, las condolencias, las miradas de lástima. Todos decían las mismas frases vacías. Están en un lugar mejor. Dios los necesitaba. El tiempo lo cura todo. Pero Esperanza no quería consuelo. Quería respuestas. Quería mirar a Dios a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué ellos? ¿Por qué los buenos? ¿Por qué no se llevó a los borrachos del pueblo, a los que golpean a sus esposas, a los que roban? ¿Por qué se llevó a un hombre bueno y a un muchacho con toda la vida por delante? La fe que había sido su columna vertebral durante toda su vida comenzó a tambalearse. Dejó de ir a misa. Cuando el padre José la visitaba,
Ella lo miraba con ojos vacíos y le decía: «No me hable de un Dios amoroso, Padre. Un Dios amoroso no hace esto». El padre, con toda su sabiduría y años de ministerio, no tenía palabras que pudieran llenar ese vacío. Las noches eran las peores. Se sentaba en la cama que había compartido con Miguel durante 20 años y hablaba con las sombras. «¿Por qué no me llevaste a mí también?», susurraba al techo. «¿Qué sentido tiene vivir sin ellos?». Dejó de comer, dejó de cuidar la casa, dejó de cuidarse a sí misma. Los vecinos murmuraban preocupados. Doña Carmen, su vecina de toda la vida, le llevaba comida todos los días, pero Esperanza apenas la tocaba. Pasaron 3 meses así. 3 meses donde cada amanecer era una condena y cada atardecer una decepción por seguir viva. Hasta que una noche, exhausta de llorar, Esperanza tuvo un sueño. No era un sueño común. Era de esos que se sienten más reales que la realidad misma. Estaba parada en un campo de trigo dorado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sol brillaba cálido sobre su rostro, y había una paz que no había sentido en meses. A lo lejos, vio 2 figuras caminando hacia ella. Su corazón dio un vuelco. Eran Miguel y Daniel, pero diferentes. Había una luz en ellos, una paz que nunca había visto antes, ni siquiera en sus mejores días. Miguel sonreía con esa sonrisa que la había enamorado hace tantos años, y Daniel ya no era el muchacho que ella recordaba. Había algo maduro y sereno en su rostro. «Esperanza», dijo Miguel tomando sus manos. Sus manos estaban cálidas, reales. «Mi amor, necesito que me escuches». Daniel se acercó y la abrazó, y ella pudo oler ese perfume de jabón barato que siempre usaba. «Mamá», dijo él con voz suave, «hay algo que necesitas saber». Miguel comenzó a hablar. «El camión que perdió los frenos no fue un accidente, amor. El conductor había estado bebiendo desde la noche anterior. Estaba huyendo después de haber matado a una familia entera en otro pueblo. Si hubiéramos llegado a la ciudad ese día, si Daniel hubiera conseguido esa beca». Miguel pausó y miró a Daniel con ternura infinita. Daniel continuó: «Mamá, yo había conocido a una chica en mis visitas anteriores a la ciudad. No te lo había dicho porque quería estar seguro. Ella parecía perfecta, pero había oscuridad en ella, mamá. Una oscuridad que yo no podía ver porque estaba cegado. Supe después, aquí arriba, que ella había destruido a otros muchachos antes que yo. Los había llevado por caminos de drogas y desesperación. 2 se quitaron la vida por ella». Esperanza los miraba sin poder hablar. Miguel acarició su mejilla. «Dios no nos quitó la vida, amor. Nos salvó de futuros que hubiesen sido peores que la muerte. Yo había empezado a sentir dolores en el pecho. Los ignoraba porque no quería preocuparte. Era mi corazón, Esperanza. Si hubiera vivido, habría muerto lentamente frente a tus ojos durante años, gastando todo nuestro dinero en tratamientos que no funcionarían, viéndote sufrir cada día, sin poder trabajar, sin poder proveerte». «Pero el dolor», susurró Esperanza con lágrimas corriendo por sus mejillas. «El dolor es temporal, mamá», dijo Daniel. «Pero lo que viene después es eterno. Dios no es cruel. Dios es un padre que a veces tiene que tomar decisiones que sus hijos no entienden. Como cuando tú no me dejabas jugar con los chicos del río porque sabías que eran peligrosos, aunque yo llorara y dijera que eras mala». Miguel la abrazó fuerte. «Tienes una misión, Esperanza. Por eso sigues ahí. Hay alguien que te necesita. Alguien que llegará a tu vida pronto y que necesitará escuchar tu historia para no rendirse. Tu dolor no es en vano. Es el precio de un milagro que aún no has visto». Esperanza despertó con el rostro bañado en lágrimas. Pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que había creído perdido para siempre: comprensión. No tenía todas las respuestas, pero tenía suficiente para dar el siguiente paso. A la mañana siguiente, por primera vez en 3 meses, Esperanza se levantó antes del amanecer. Se bañó, se peinó, se puso el vestido azul que Miguel tanto amaba. Salió al patio y vio el roble donde solían sentarse. El árbol había florecido a pesar del otoño, algo que no debería ser posible. Pequeñas flores blancas cubrían sus ramas como estrellas en la noche. Era como si la naturaleza misma le estuviera diciendo que los milagros existen. Caminó hacia la iglesia. El padre José casi se cayó de la sorpresa al verla entrar. «Padre», dijo ella con voz firme, «necesito confesarme, no de mis pecados, sino de mi falta de fe. Perdí de vista que Dios ve el cuadro completo mientras nosotros solo vemos una pincelada». Después de la confesión, Esperanza se quedó a ayudar en la iglesia.
Mientras limpiaba las bancas, escuchó un llanto desgarrador viniendo de la última fila. Era una mujer joven, no tendría más de 25 años, con un bebé en brazos. Su ropa estaba sucia y rota, sus ojos hinchados de tanto llorar. Esperanza se acercó despacio y se sentó a su lado. «¿Cómo te llamas, hija?» «Ana», respondió la joven entre sollozos. «Y este es Miguel, mi hijo». Esperanza sintió un escalofrío al escuchar el nombre. «¿Qué te trae por aquí, Ana?» La historia que Ana contó partió el corazón de Esperanza nuevamente, pero de una manera diferente. Su esposo había muerto en un accidente de construcción hacía 6 meses. No tenía familia, no tenía dónde ir. Había estado viviendo en las calles, mendigando para alimentar a su bebé. Esa mañana, había decidido que no podía más. Había venido a la iglesia a pedirle perdón a Dios porque estaba pensando en terminar con todo. «Pero no puedo dejar a mi bebé solo», lloraba Ana, «y no puedo verlo sufrir más. No sé qué hacer. Le he pedido a Dios una señal, cualquier señal que debo seguir, pero el cielo está en silencio». Esperanza tomó sus manos. Estaban frías, temblorosas. «Ana, mírame, yo soy tu señal». Durante las siguientes horas, Esperanza le contó su historia. Le habló de su pérdida, de su dolor, de su sueño. Le habló de cómo a veces Dios permite que pasemos por el fuego no para quemarnos, sino para purificarnos. Le habló de cómo el dolor más grande puede convertirse en el propósito más poderoso. «Ven conmigo», le dijo Esperanza al final. «Mi casa es muy grande para una sola persona. Tú y el pequeño Miguel pueden quedarse todo el tiempo que necesiten». Ana la miró como si estuviera viendo un ángel. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso por una extraña?» «Porque ya no eres una extraña», respondió Esperanza con lágrimas en los ojos. «Eres la razón por la que Dios me mantuvo aquí. Mi Miguel y mi Daniel se fueron para que tu Miguel pudiera vivir, para que tú pudieras vivir». Ana y el pequeño Miguel se mudaron con Esperanza ese mismo día. La casa que había estado llena de fantasmas y silencio se llenó nuevamente de vida. El llanto del bebé, que para otros podría ser molesto, era música para los oídos de Esperanza. Era el sonido de la vida continuando, de Dios trabajando en formas misteriosas. Con el tiempo, Esperanza enseñó a Ana el oficio de la costura que ella había aprendido de su madre. Juntas comenzaron un pequeño negocio desde casa. Nada grande, solo suficiente para vivir con dignidad. El pequeño Miguel creció llamando abuela a Esperanza y ella lo amó como si fuera la sangre de su sangre. Pero la historia no termina ahí. 5 años después, cuando el pequeño Miguel tenía 6 años, enfermó gravemente. Los médicos no sabían qué tenía. Ana estaba desesperada, reviviendo el terror de perder a alguien amado. Esperanza, en cambio, mantuvo una calma que sorprendió a todos. «Dios no nos trajo hasta aquí para abandonarnos», le decía a Ana mientras velaban al niño en el hospital. «Hay un propósito en todo esto que aún no vemos». Era la 3ª noche en el hospital. El pequeño Miguel ardía en fiebre y los médicos habían preparado a Ana para lo peor. Esperanza estaba en la capilla del hospital, de rodillas, pero no suplicando. Estaba agradeciendo. «Señor», decía, «gracias por estos 5 años. Gracias por traer a Ana y Miguel a mi vida. Si te los llevas ahora, dolerá, pero confío en tu plan. Solo te pido fuerzas para Ana. Ella es joven, no ha aprendido aún que tú nunca te equivocas». En ese momento, entró un médico joven a la capilla. Esperanza lo reconoció, era nuevo en el hospital. Había llegado apenas una semana antes. «Disculpe, señora», dijo él con urgencia. «¿Es usted familiar del niño Miguel de la habitación 302? Esperanza asintió. El médico continuó. «He estado revisando su caso. Los síntomas me recuerdan a algo que vi durante mi residencia en el extranjero. Es una condición rara pero tratable. Necesito permiso para probar un tratamiento diferente». «¿Quién es usted?», preguntó Esperanza mirándolo fijamente. «Doctor Daniel Espíritu», respondió él. «Sé que es extraño, pero siento que estoy aquí por una razón. Como si alguien me hubiera guiado a este hospital en este momento exacto». Esperanza sintió que las piernas le temblaban. Daniel Espíritu, el mismo nombre de su hijo, solo que con diferente apellido. «Haga lo que tenga que hacer, doctor». El tratamiento funcionó. En 24 horas, la fiebre del pequeño Miguel había bajado. En 3 días, estaba comiendo y riendo. El doctor Daniel se convirtió en amigo de la familia. Un día,
Mientras cenaban juntos para celebrar la recuperación completa del niño, el doctor compartió su historia. «Saben, yo iba a ser carpintero como mi padre», dijo mirando su plato. «Pero cuando tenía 19 años, mi mejor amigo murió en un accidente de auto junto con su padre. Se llamaba Daniel, como yo. Íbamos a entrar juntos a la universidad. Su muerte me destrozó, pero también me dio un propósito. Decidí ser médico para salvar vidas, para que otras familias no pasaran por lo que pasó la madre de mi amigo, la señora Esperanza». El silencio en la mesa era absoluto. Esperanza apenas podía respirar. «¿De qué pueblo eres, hijo?». Cuando él mencionó el nombre del pueblo, el mismo pueblo donde Miguel y Daniel habían muerto, Esperanza supo que el círculo se había completado. Su hijo Daniel no había llegado a ser médico, pero su muerte había inspirado a otro Daniel a serlo. Y ese Daniel había salvado a otro Miguel. Ana, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Esperanza. «Ahora entiendo. Dios no te quitó a tu familia. Te la transformó. Tu Miguel y tu Daniel no se fueron, se multiplicaron». El doctor Daniel se convirtió en parte de sus vidas. Se casó con una buena mujer y tuvieron hijos. El pequeño Miguel creció. Curiosamente, decidió ser carpintero. Cuando tenía 18 años, le dijo Esperanza: «Abuela, siento que debo continuar algo que quedó inconcluso, como si alguien me hubiera dejado una tarea pendiente». Esperanza lo abrazó fuerte y le entregó las herramientas de Miguel que había guardado todos esos años. «Estas serán de tu abuelo», le dijo. «Él nunca te conoció en vida, pero te amó desde el cielo». Los años pasaron como pasan las estaciones, cada una con su belleza y su propósito. Ana se casó nuevamente con un buen hombre que amó al pequeño Miguel como propio. Tuvieron más hijos, y la casa de Esperanza se llenó de risas infantiles cada domingo, tal como había sido antes. Pero quizás el milagro más grande llegó cuando Esperanza cumplió 70 años. Recibió una carta de un desconocido. Era de un hombre llamado Roberto que vivía en la ciudad. La carta decía: «Señora Esperanza, usted no me conoce, pero yo debo mi vida a su esposo y su hijo. Hace 30 años, yo era el conductor del camión que perdió los frenos. Esa mañana, había decidido terminar con mi vida después de cometer un crimen terrible. Estaba borracho, había matado a una familia, y planeaba estrellar el camión con quien fuera para morir. Pero cuando vi a su esposo y su hijo, algo en sus rostros me detuvo por un segundo. En ese segundo, intenté frenar. No pude evitar el accidente, pero ese intento hizo que el impacto fuera menor de lo que hubiera sido. Sé que esto no les devuelve nada, pero necesitaba decirle que sus muertes me salvaron. En la cárcel encontré a Dios, dejé el alcohol y he dedicado mi vida a ayudar a otros adictos. He salvado a más de 100 personas del mismo infierno del que su familia me sacó. Su esposo y su hijo no murieron en vano. Fueron ángeles que Dios usó para salvar a muchos». Esperanza leyó la carta 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en la caja donde tenía la fotografía de Miguel y Daniel. No había odio en su corazón, solo una comprensión profunda de que Dios trabaja de formas que nuestra mente humana jamás podría imaginar. Un domingo, mientras toda la familia extendida estaba reunida bajo el mismo roble donde antes se sentaba con Miguel y Daniel, el pequeño Miguel, que ya era un hombre, le preguntó: «Abuela Esperanza, ¿alguna vez te arrepentiste de haber perdido a tu familia original?». Esperanza miró a su alrededor. Vio a Ana con sus hijos, al doctor Daniel con su familia, a todos los que habían llegado a su vida a través del dolor. «No perdí a mi familia, hijo», respondió con una sonrisa serena. «Dios la plantó como semillas. Lo que ves aquí es la cosecha». Esa noche, Esperanza tuvo otro sueño. Estaba nuevamente en el campo de trigo, pero esta vez no estaba sola. Miguel y Daniel estaban allí, pero también había muchas otras personas. Cientos de personas que ella no conocía, pero que de alguna manera estaban conectadas a su historia. Miguel se acercó y la abrazó. «¿Ves, mi amor? Cada lágrima que derramaste regó una vida. Cada noche de dolor preparó un amanecer de esperanza para alguien más. No éramos solo nosotros 3. Esperanza, éramos el principio de algo mucho más grande». Daniel señaló hacia el horizonte donde el sol pintaba el cielo de dorado. «Mamá, pronto vendrás con nosotros. Tu trabajo allá está casi completo, pero quiero que sepas que desde aquí hemos visto todo. Cada vez que consolaste a Ana, nosotros sonreíamos. Cada vez que el pequeño Miguel te llamaba abuela, nosotros celebrábamos. No nos perdiste, mamá, nos multiplicaste». Cuando Esperanza despertó, supo que su tiempo se acercaba. No con miedo,
sino con la paz de quien ha completado su misión. Comenzó a escribir cartas para cada persona importante en su vida. Para Ana escribió sobre el valor de seguir adelante. Para el pequeño Miguel, ahora carpintero, escribió sobre la importancia de construir con amor. Para el doctor Daniel, escribió sobre cómo salvar una vida es salvar un universo entero. Su salud comenzó a declinar suavemente, como las hojas que caen en otoño, hermosas hasta el final. No hubo dolor, no hubo sufrimiento prolongado. Era como si Dios le estuviera dando la muerte suave que no pudo darle a Miguel y Daniel. En sus últimos días, la casa se llenó de personas. Gente que había conocido a lo largo de los años, personas a las que había ayudado sin siquiera recordarlo. Cada una tenía una historia de cómo Esperanza había tocado sus vidas. La mujer que había estado a punto de abortar y Esperanza convenció de dar a su bebé en adopción a Ana cuando ella no podía tener más hijos. El joven que iba a dejar los estudios y Esperanza le prestó dinero para sus libros, dinero que él devolvió multiplicado cuando se convirtió en ingeniero. La anciana solitaria a quien Esperanza visitaba cada semana solo para tomar té y escuchar sus historias. La noche antes de partir, Esperanza pidió que la llevaran al roble. Toda la familia se reunió allí. El árbol, imposiblemente, estaba florecido otra vez a pesar de ser invierno. Pequeñas flores blancas brillaban bajo la luz de la luna como si fueran estrellas que hubieran bajado a despedirse. «Quiero que me prometan algo», dijo Esperanza con voz débil pero clara. «Nunca vean la pérdida como el final. Véanla como Dios reorganizando las piezas para crear algo más hermoso. Cuando pierdan a alguien que aman, no pregunten por qué se fueron. Pregunten para qué se fueron. Porque siempre hay un para qué». El pequeño Miguel, ahora un hombre de 30 años con hijos propios, tomó su mano. «Abuela, tengo miedo de perderte». Esperanza sonrió. «¿No me vas a perder, hijo? Solo me voy adelantando a preparar el lugar para cuando lleguen. Además, tengo 2 personas muy especiales esperándome allá arriba, y les tengo que contar todo sobre ustedes». Esa noche, mientras dormía, Esperanza partió. Ana fue quien la encontró en la mañana, con una sonrisa en el rostro y una paz que iluminaba la habitación. En su mano, apretada contra su pecho, estaba la fotografía de Miguel y Daniel. Pero extrañamente, la fotografía había cambiado. Ahora se veían 3 figuras en lugar de 2, aunque la tercera estaba difuminada, como si estuviera en proceso de aparecer completamente. El funeral de Esperanza fue diferente a cualquier otro que el pueblo hubiera visto. No hubo llantos desgarradores, sino una celebración de una vida que había transformado el dolor en propósito. El padre José, ya anciano, dijo en su homilía: «Esperanza nos enseñó que Dios no nos quita nada, solo lo transforma. Ella perdió 2 vidas y ganó cientos. Perdió una familia y construyó una dinastía de amor». Después del funeral, Ana encontró una última carta que Esperanza había dejado para ser leída en voz alta. Con voz temblorosa pero firme, Ana leyó: «Mis amados todos, si están leyendo esto, significa que finalmente fui a casa. No lloren por mí, porque ahora entiendo todo. Cada pérdida era una siembra. Cada dolor era un surco donde Dios plantaba milagros. Miguel y Daniel no murieron hace 30 años. Se transformaron en cada vida que tocamos, en cada persona que salvamos, en cada corazón que consolamos. Ahora les toca a ustedes continuar esta cadena de amor. Cuando la vida les quite algo, no se rebelen. Esperen. Observen, verán cómo Dios usa esa pérdida para crear algo más grande. No somos dueños de nada en esta vida. Somos solo administradores del amor de Dios. Y el amor, mis queridos, nunca muere. Solo cambia de forma. Los esperaré del otro lado, donde las despedidas no existen y los reencuentros son eternos. Con amor infinito, su Esperanza». Pasaron los años. El pequeño Miguel se convirtió en un reconocido carpintero que construía casas para familias necesitadas. Nombró a su empresa Carpintería Miguel y Daniel en honor a los abuelos que nunca conoció pero cuyo amor sintió toda su vida. En cada casa que construía, plantaba un roble en el patio, y extrañamente, todos florecían fuera de temporada al menos una vez al año. Ana se convirtió en consejera para viudas jóvenes, usando su experiencia y la sabiduría de Esperanza para ayudar a otras a encontrar propósito en medio del dolor. Fundó una casa hogar llamada Casa Esperanza, donde las mujeres podían quedarse con sus hijos mientras reconstruían sus vidas. El doctor Daniel Espíritu se convirtió en uno de los médicos más respetados del país, no solo por su habilidad, sino por su compasión. Siempre decía a sus estudiantes: un verdadero médico no solo salva vidas, transforma pérdidas en propósitos.
Estableció una fundación que pagaba tratamientos médicos a niños de familias pobres. La llamó Fundación Segundo Daniel en honor al amigo cuya muerte lo inspiró a ser médico. Pero el milagro más extraordinario sucedió 20 años después de la muerte de Esperanza. Un joven llegó al pueblo buscando sus raíces. Se llamaba Miguel Daniel Robertson. Era adoptado y había descubierto recientemente que su madre biológica era del pueblo. Después de mucha búsqueda, descubrió que su madre había muerto al nacer él y que su padre era Daniel, el hijo de Esperanza. Resultó que la chica de la ciudad de la que Daniel había hablado en el sueño de Esperanza había quedado embarazada antes del accidente. Nunca le dijo a nadie quién era el padre y dio al bebé en adopción antes de desaparecer. El joven había sido criado en otro país por una familia amorosa, pero siempre sintió que debía buscar sus orígenes. Cuando Ana y el pequeño Miguel, ahora ya mayor, conocieron a este joven, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Era idéntico a Daniel, el hijo de Esperanza. Los mismos ojos, la misma sonrisa, hasta la misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba. Era como si Dios hubiera cerrado el círculo de la forma más perfecta posible. Miguel Daniel se quedó en el pueblo. Aprendió carpintería con su primo, el pequeño Miguel, y medicina con el doctor Daniel Espíritu. Se casó con una buena mujer del pueblo y tuvieron 3 hijos, Esperanza, Miguel y Daniel. La casa de Esperanza, que Ana había mantenido tal como ella la dejó, volvió a llenarse de risas infantiles los domingos. Un día, mientras toda la familia estaba reunida bajo el roble, que ahora era enorme y daba sombra a medio patio, la pequeña Esperanza, de apenas 5 años, señaló al árbol y dijo: «Mami, ¿por qué el árbol tiene flores y no es primavera?». Miguel Daniel miró las flores blancas que efectivamente cubrían el árbol en pleno otoño y sonrió. «Porque tu bisabuela Esperanza nos está recordando que los milagros existen, mi amor. Que cuando Dios te quita algo, no es porque te odie. Es porque está preparando algo mejor que tu corazón aún no puede imaginar». La niña lo pensó un momento y luego preguntó con la inocencia que solo los niños poseen: «¿Entonces cuando perdemos algo debemos estar felices?». Ana, ya anciana pero con los ojos brillantes de sabiduría, se acercó a su bisnieta. «No, mi cielo. Está bien estar triste cuando perdemos algo. La tristeza es parte del amor, pero no debemos quedarnos en la tristeza. Debemos confiar en que Dios está escribiendo una historia más grande de la que podemos ver. Tu bisabuela Esperanza decía que somos como hormigas tratando de entender un rascacielos. Solo vemos la piedra frente a nosotros, pero Dios ve el edificio completo». Esa noche, mientras todos dormían, Ana tuvo un sueño. Estaba en un jardín hermoso, más verde y vivo que cualquier cosa que hubiera visto. Esperanza estaba allí, pero joven, radiante, como debió ser en sus mejores años. A su lado estaban Miguel y Daniel, y se veían exactamente como las fotografías viejas, pero con una luz que parecía venir de adentro. «Ana», dijo Esperanza tomando sus manos, «gracias por cuidar de nuestro legado. ¿Ves ahora? La muerte no es un punto final. Es solo una coma en la historia de Dios. Cada persona que ayudaste, cada vida que tocaste, fue parte del plan. Mi Miguel y mi Daniel no se perdieron. Se multiplicaron en cada acto de amor que hiciste en su memoria». «Los extraño», dijo Ana con lágrimas. «Y nosotros estamos aquí», respondió Daniel con una sonrisa. «En cada carpintero que construye con amor, en cada médico que salva con compasión, en cada madre que no se rinde, en cada abuela que abre su casa a los necesitados. No nos fuimos, Ana. Nos convertimos en algo más grande». Miguel se adelantó. «Dile al pequeño Miguel que ya no es tan pequeño, que cada vez que sus manos trabajan la madera con amor, mis manos guían las suyas. Dile que el oficio no es solo cortar y pulir. Es transformar lo que parece muerto en algo útil y hermoso, tal como Dios hace con nuestras pérdidas». Cuando Ana despertó, supo que su tiempo también se acercaba, pero no tenía miedo. Había vivido lo suficiente para ver el plan completo, o al menos una parte mucho más grande de lo que imaginó aquella noche terrible cuando pensó en rendirse. Los siguientes meses, Ana se dedicó a escribir la historia completa. Cada detalle, cada milagro, cada conexión divina. La tituló El roble de Esperanza, cómo Dios transforma las pérdidas en propósitos. El libro se convirtió en un faro de luz para miles de personas que atravesaban el valle de sombra de muerte. Cuando Ana finalmente partió, fue un día de primavera. Toda la familia estaba reunida, 3 generaciones unidas por una historia de pérdida transformada en ganancia. No hubo sorpresa cuando encontraron que el roble había florecido completamente esa mañana, cubriéndose de tantas flores blancas que parecía haber nevado solo sobre él.
El pequeño Miguel, ahora abuelo el mismo, leyó las últimas palabras que Ana había escrito. La muerte no es el enemigo. La falta de fe sí lo es. Cuando Dios permite que alguien se vaya, no está siendo cruel. Está siendo arquitecto. Está diseñando algo que nuestros ojos mortales no pueden ver todavía. Confíen, esperen, verán, porque cada pérdida es una semilla, y Dios es el mejor jardinero del universo. Y así, la historia de esperanza continuó, no como una tragedia de pérdida, sino como un testimonio de transformación. En cada generación, alguien contaba la historia. En cada generación, alguien que estaba a punto de rendirse encontraba fuerzas para continuar. En cada generación, el roble florecía fuera de temporada, recordándoles que los milagros no han dejado de existir. Hoy, 100 años después, si visitas ese pueblo, encontrarás una plaza llamada Plaza de la Esperanza. En el centro hay un roble antiguo que, dicen los lugareños, florece cuando alguien más lo necesita. A su sombra hay una placa que dice: en memoria de todos los que partieron para que otros pudieran vivir, en honor de todos los que transformaron su dolor en propósito. Aquí yace la prueba de que Dios nunca te quita nada, solo lo siembra en otro lugar donde dará más fruto. Y si te sientas bajo ese árbol en una tarde tranquila, si escuchas con el corazón más que con los oídos, dicen que puedes escuchar el susurro del viento entre las hojas diciendo: no llames pérdida a lo que aún no ha terminado de revelarse. No llames final a lo que Dios llama transformación. No llames ausencia a lo que es presencia multiplicada. Esta es la verdad que Esperanza aprendió y que ahora te regalo a ti. Cuando Dios te quita a alguien que amas, no lo hace por crueldad. Lo hace porque ese amor era demasiado grande para una sola vida, demasiado poderoso para un solo destino. Necesitaba romperse como el pan en la multiplicación para alimentar a miles. Necesitaba derramarse como el perfume sobre los pies de Cristo para que su fragancia llenara toda la casa. Tu dolor no es el final de la historia. Es el capítulo donde el héroe parece derrotado, justo antes de que se revele que todo era parte del plan maestro. Tus lágrimas no se pierden, riegan jardines en lugares que no puedes ver. Tu sufrimiento no es en vano, es el precio de entrada a un milagro que está por revelarse. No te estoy pidiendo que no llores. Llora. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro aunque sabía que lo iba a resucitar. El dolor es sagrado, es la evidencia de que amaste de verdad. Pero no te quedes en el llanto. No construyas tu casa en el valle de lágrimas. Úsalo como un puente hacia algo más grande. Porque esta es la verdad más profunda que existe. Dios no comete errores. Cada persona que entra en tu vida tiene un tiempo asignado. Algunos vienen para quedarse hasta el final. Otros vienen solo para enseñarte algo y luego partir. Y algunos, los más especiales, vienen para transformarse en tu propósito de vida a través de su ausencia. Piénsalo. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Tu ser amado no desapareció. Se transformó. No se perdió. Se multiplicó. No te abandonó. Se convirtió en tu misión. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que encontraron su propósito a través de una pérdida? El madre que perdió un hijo y creó una fundación que ha salvado miles. El viudo que transformó su dolor en un ministerio de consolación. La huérfana que se convirtió en madre de todos los huérfanos que encontró en su camino. Esa es la economía de Dios. Él no resta, multiplica. No quita, transforma. No destruye, reconstruye. Y si estás escuchando esto ahora, si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque necesitabas escuchar que tu dolor tiene propósito, que tu pérdida tiene significado, que tu historia no ha terminado. Alguien necesita lo que nacerá de tu dolor. Alguien está esperando el consuelo que solo tú podrás dar porque lo viviste. Alguien será salvado por la sabiduría que ganaste en el valle de sombra de muerte. No desperdicies tu dolor quedándote en la amargura. Transfórmalo en propósito. Y cuando llegue ese día, porque llegará, cuando veas el cuadro completo, cuando entiendas por qué tuvieron que partir, cuando veas todas las vidas que se salvaron, todos los corazones que se sanaron, todas las historias que se escribieron gracias a tu pérdida, ese día mirarás hacia atrás y dirás lo que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese día entenderás que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, que para Él todos viven, que la separación es temporal pero el amor es eterno, que las despedidas duelen pero los reencuentros serán gloriosos, que cada adiós en la tierra es un hasta pronto en la eternidad. No sé quién eres, no sé qué perdiste, no sé cuánto te duele, pero sé esto: si Dios permitió que lo perdieras, es porque tiene algo mejor preparado.
No mejor en el sentido de reemplazo, porque las personas no se reemplazan. Mejor en el sentido de multiplicación, de transformación, de propósito expandido. Tu Miguel y tu Daniel, quienes quiera que sean en tu historia, no se fueron. Se convirtieron en tu misión. Tu esperanza no murió. Se transformó en tu testimonio. Tu pérdida no es tu final. Es tu nuevo principio. Levántate. Seca tus lágrimas, o mejor aún, úsalas para regar el propósito que están haciendo en ti. Sale de tu casa de luto y busca a quien necesita escuchar tu historia. Abre tus brazos a quien está donde tú estuviste. Sé la respuesta a la oración de alguien más. Porque al final del día, esa es la respuesta a la pregunta del principio. ¿Por qué Dios te quita a personas que amas? Porque su amor era demasiado grande para contenerse en una sola vida. Necesitaba derramarse, multiplicarse, transformarse en algo que bendijera a generaciones. Y tú, querido corazón doliente, tú eres el vaso escogido para llevar ese amor transformado al mundo. No es una carga, es un honor. No es un castigo, es una comisión divina. No es el final de tu historia de amor, es su transformación en algo eterno. El roble de esperanza sigue floreciendo fuera de temporada en algún lugar del mundo cada vez que alguien transforma su dolor en propósito. Hoy, mientras escuchas esto, tal vez está floreciendo para ti. Tal vez Dios está diciéndote, ya lloraste suficiente, ya te lamentaste suficiente. Ahora levántate, tengo trabajo para ti. Hay personas que necesitan lo que tu dolor produjo. Hay vidas esperando ser tocadas por tu testimonio. Hay milagros esperando nacer de tu pérdida. No llames desgracia a lo que aún no ha terminado de mostrarse. No llames derrota a lo que Dios está usando para tu victoria. No llames muerte a lo que es transformación. Dios nunca llega tarde. Solo llega a tiempo. Su tiempo. Y si permaneció en silencio mientras llorabas, no fue por indiferencia. Fue porque estaba demasiado ocupado preparando la sorpresa que secará cada lágrima y responderá cada pregunta. Confía. Espera. Verás, porque Dios no te debe una explicación. Te debe una revelación. Y cuando llegue, cuando finalmente veas el tapiz completo desde el otro lado, entenderás que cada hilo oscuro era necesario para que la imagen fuera perfecta. Tu historia no termina en pérdida. Termina en ganancia multiplicada. Tu canción no termina en lamento. Termina en aleluya. Tu vida no termina en muerte. Termina en resurrección. Y si hoy, si en ese preciso momento sientes un calor en tu pecho, una paz inexplicable, una esperanza naciendo donde solo había dolor, no es casualidad. Es Dios diciéndote, te escuché cada noche que llorabas, conté cada lágrima, guardé cada súplica. Y ahora es tiempo de mostrarte por qué permití que pasaras por esto. Ahora es tiempo de revelarte el milagro que nació de tu dolor. Ábrele la puerta, deja que entre, deja que transforme tu lamento en danza, tu ceniza en belleza, tu luto en gozo. Porque esa es su especialidad. Ese es su arte. Tomar lo roto y hacerlo hermoso. Tomar lo perdido y multiplicarlo. Tomar lo muerto y resucitarlo. Si esta historia tocó tu corazón, si estas palabras encontraron esa herida que creías que nunca sanaría, si hoy entendiste que tu pérdida tiene propósito, entonces mi misión está cumplida. La misión de esperanza continúa. A través de ti. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de fe y transformación. Porque aquí, en esta familia, recordamos cada día que Dios nunca llega tarde. Solo llega a tiempo. Su tiempo perfecto. Y ese tiempo, para tu milagro, puede ser hoy. Que Dios bendiga tu dolor y lo transforme en propósito. Que bendiga tu pérdida y la multiplique en ganancia. Que bendiga tu historia y la convierta en el testimonio que salvará a otros. Porque al final, esa es la verdad más hermosa de todas. No estás solo. Nunca lo estuviste. Y todo, absolutamente todo, está trabajando para tu bien. Incluso esto, especialmente esto. Amén y amén.